Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de nuestro canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Aquí son bienvenidas todas sus sugerencias. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Toda televisión es cultural, suele decirse, pero también es corriente encontrar oposición entre la llamada cultura de masas y la alta cultura o cultura de élites, como se le denomina. También se ha tratado de diferenciar la cultura popular, la auténtica, la de los orígenes de la cultura de masas o cultura de consumo. Vamos a ver qué tan pertinente es tener esas separaciones y esas diferencias. ¿Se nutre nuestra televisión únicamente de la cultura popular y de la cultura de masas? ¿Se olvidó de la denominada cultura ilustrada por llegarle a un público cada vez más escaso? ¿Quedó la televisión pública como única responsable de la divulgación de la alta cultura? ¿Qué papel puede jugar un canal como el nuestro al respecto? Nuestros televidentes nos han pedido abordar este tema y lo haremos con nuestros invitados de esta mañana. Nos acompañan María Fernanda Cuartas, artista colombiana que ha sido ganadora de premios internacionales con sus exposiciones. Buenos días, María Fernanda. Bueno, muy buenos días para todos y para todas los oyentes que en este momento nos puedan escuchar. Gracias por estar con nosotros. También está David García, que es maestro y director general de la Filarmónica de Bogotá. Buenos días, David. Muy buenos días a todos los televidentes y muy interesado en este diálogo tan importante en este momento que estamos atravesando en el planeta y en Colombia. Nosotros igual. También está con nosotros Julio César Guzmán, periodista y editor de la Mesa Visual del Tiempo. Buenos días, Julio César. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y buenos días también a los otros integrantes del panel. Muy bien, también nos acompañan Carlos Restrepo, periodista cultural, Daniela Bejarano, periodista del noticiero CMI, y Javier Castellanos, licenciado en Filosofía y Lengua Castellana, autor de la novela Esquizofrenia. Estarán también los televidentes desde distintas plataformas. Para empezar, los invito a que veamos qué dicen ellos mismos, los que propusieron el tema de esta mañana. Creo que la televisión y los medios de comunicación no les han dado pues, a la alta cultura la importancia que necesitan. O sea, la música, el teatro, el cine, siempre como que los dejan de últimos, y a mí me parece que esto es muy importante pues, para la cultura de los ciudadanos. Debería la televisión promover más valores familiares, pienso yo, porque a veces es un espacio que las familias lo ven y que prenden una novela, están peleando, o hay traiciones, o una película, están asesinando, están secuestrando, están matando, entonces ese contenido lo están consumiendo los niños y ese es el resultado de la sociedad que tenemos. Aprenden cosas mejores, nuevas, de verdad de enseñanza, no como el reggaetón y esas cosas que se ven actualmente. Mira, hay una palabra, María Fernanda, en los televidentes. ¿Está invisibilizada en nuestra televisión? No conocemos nuestros maestros realmente, no solamente en el arte, sino, como decía, en el cine, en el teatro, la ópera, o sea, tantos medios culturales que hay y realmente hay mucha gente que los desconoce. David García, ¿ustedes también se sienten invisibilizados como músicos? Bueno, yo mal haría en decir que hemos estado invisibilizados. A nosotros nos ha ocurrido totalmente todo lo contrario. Nosotros hemos sido en este periodo especialmente de la pandemia tratados muy generosamente por los medios de comunicación y yo quisiera decir esto para tratar el tema. Creo que indudablemente la masificación de la cultura a través de los medios tecnológicos, como dijo en algún momento Walter Benjamin hace muchos años, indudablemente representa un problema en donde quizás el ser humano llegue a
alejarse, llamémoslo así, de su propia esencia en algún sentido. Pero en otro yo creo que esto este nuevo periodo nos ha representado una enorme reflexión en el caso de la Filarmónica de Bogotá, en donde nosotros descubrimos que no solamente basta con quedarnos detenidos en la obra de arte tal y como nosotros la queremos transmitir, sino que para dialogar con el gran público nosotros tenemos que pensar también qué quiere el público escuchar, qué quiere leer, qué quiere ver. Y eso es un punto muy importante en esta discusión. Julio César Guzmán, con tantos años de experiencia como tienes tú, ¿cómo le ha ido a la cultura? A la cultura popular y a la alta cultura en los tiempos de pandemia, y si es que podemos hablar ya de pospandemia. Parece que la cultura ha salido beneficiada en la pandemia, porque si no hubiera sido por la cultura no sé en dónde estaríamos. Gracias a las películas, gracias a la música, gracias a los libros hemos podido sobrevivir a este confinamiento, y yo siento que la pandemia, en medio de todas las cosas terribles que ha tenido, ha sido benéfica para la cultura. Esa etiqueta, María Fernanda, de la cual hablábamos al comienzo, esa diferenciación, a veces por querer caracterizar resultamos discriminando, ¿ha resultado nociva para ustedes, nociva para los otros? ¿Tú cómo lo ves? Creo que la pandemia me trajo muchas bendiciones. O sea, logré entrar a un nicho que es muy difícil, que es el nicho de los coleccionistas en Estados Unidos. Esto para mí fue muy, muy importante. Y esto trajo pues mayor ventas, otras situaciones que no me esperaba con respecto a la escultura que yo le dejé al Valle del Cauca. Me hicieron nuevas propuestas. O sea, para mí ha sido beneficiosa la situación. Sé que para muchos otros puede haber estado muy limitado, pero también conozco casos que se han visto también en buena luz en este momento. Y además considero que esta situación de la pandemia nos ha vuelto como más creativos a los que somos, pues los que estamos en este mundo, más inspirados, más creativos. El solo hecho de estar encerrados en nuestro propio mundo, en ese mundo en que nos sumergimos, pues yo pienso que se evocan muchas cosas para poder entrar a este mundo y plasmarlo a través de todo lo que es el mundo de las artes. David, mostrabas tu beneplácito por las circunstancias que han rodeado la música en estos tiempos. ¿Es acierto de la música, es acierto de la televisión, o se trata de una confluencia entre ambos fenómenos? ¿Tú qué piensas? El tema no es solamente que se degrade la música, sino cómo nosotros entendemos qué es lo que está pasando en este momento en el mundo. Y tú decías ahora, y le preguntabas a Julio César si estábamos quizás en un periodo de pandemia, de pospandemia. Yo no creo que aún lo estemos, pero sí creo que estamos empezando a vivir las primeras consecuencias de lo que se ha llamado la revolución, la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas para todo. Y sucedió que la Filarmónica lo que hizo fue modular muy rápidamente. El primer día que empezó la cuarentena en Colombia, nosotros lanzamos ese día una grabación con celulares y empezamos a aprender muchísimo de cómo hacerlo mejor, y bueno, ahí vemos los resultados. ¿Se adaptó, Julio César, la televisión a estas nuevas dinámicas? ¿En eso ha contribuido la televisión o tú crees que todavía le falta? Creo que la manera en la que estamos haciendo esta entrevista y este programa demuestra que en efecto la televisión tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías y al encierro y al confinamiento. Yo siento que falta mucho, evidentemente, pero tiendo a ser más optimista. Yo creo que la tecnología le ha brindado a la televisión y le ha brindado, en este caso, a la cultura, que es el tema del cual estamos hablando, nuevas posibilidades creativas por un lado y de distribución por el otro. Y eso ha sido benéfico. Yo siento que nunca como hoy, por ejemplo, la gente tuvo tanto acceso a contenidos culturales. Fíjate que el año pasado la Feria del Libro, que fue impactada directamente por el confinamiento, apenas llevamos unos pocos días de encierro, y sin embargo terminó siendo la Feria del Libro con mayor número de visitantes registrados gracias a la tecnología, y llegaron sus charlas y los libros a sitios a donde nunca hubiera podido llegar. De manera que yo siento que sí ha tenido que adaptarse tanto la televisión como el sector cultural a esta nueva realidad.
y para bien o para mal, creo que estamos llegando a más público. Carlos Restrepo, lo involucramos en nuestra conversación. Los medios de comunicación y particularmente la televisión han hecho aportes a los artistas, a la cultura, a las expresiones de nuestro país en estos últimos tiempos. En términos generales, yo sí creo que los medios están aportando a la cultura del país, unos más que otros naturalmente, y unos enfocándose más en la gran cultura y otros más en el entretenimiento. Muy bien, contacto, hablemos del contacto en estos tiempos que corren. El contacto es fundamental para el artista, es fundamental para el músico, para el pintor, para el escritor, para el actor, para el músico popular. ¿Cómo nos ha ido en esas circunstancias con la mediación de las tecnologías? Le preguntamos a María Fernanda Cuartas. Realmente, pues para mí es más difícil porque lo que tú dices para mí es más importante tener el contacto con la persona que esté interesada en una pieza, en una escultura, en una obra o algo, porque yo puedo interpelar con esa persona, puedo conocer sus inquietudes, sus necesidades y al haber en ese momento un diálogo con mi obra, pues puede haber una comunicación mejor y podemos llegar a discernir todo ese tipo de expectativas que se presenta entre ambas partes, ¿no? Pero bueno, la tecnología ha ayudado un poco, pero no de pronto mucho en mi caso. Yo soy más físico, más poder interpelar directamente con la persona. Sobre todo que lo mío son piezas físicas como una escultura o como una obra, una pintura. Entonces sí existe como esa posibilidad, esa necesidad para mí. Muy bien, nuestros televidentes están levantando la mano para preguntar. Escuchemos. Porque es importante la música, escritura y pintura para los televidentes. Muy bien, ¿por qué es importante en televisión, David? La música, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué sería importante? ¿Qué le podemos contestar a nuestra televidente? Bueno, yo le diría a la televidente lo siguiente. Indudablemente, la música ha sido una de las artes que más se ha podido comunicar con el público, especialmente en este periodo. Es innegable que la experiencia, conectando con lo que estaba diciendo María Fernanda anteriormente, la experiencia estética directa cambia a través de la televisión. Sin embargo, resulta ser muy importante para que precisamente, por ejemplo, desde la Filarmónica de Bogotá hayamos podido llegar ya no solamente a los bogotanos, sino a todo el país. Y ese contacto, que no es físico, nosotros sí lo hemos cuantificado. Hemos llegado a personas en otros lugares del mundo. Les voy a dar una cifra. Anteriormente, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en 4 años, los 4 años anteriores, la orquesta llegó a 3.700.000 personas en esos 4 años, lo cual es una cifra considerable. En el año 2020, nosotros llegamos a través de todos los conciertos virtuales, medido esto con rigurosidad, a 6 millones de personas en total, en todos los conciertos, en un solo año. Entonces, esto resulta, digamos, importante para relativizar qué significa el contacto y sí, conectando con la pregunta de la televidente, resulta ser muy importante que ella y otras personas, no importa dónde vivan, puedan acceder a, por ejemplo, la música de la Filarmónica de Bogotá desde muy lejos sin necesidad de estar en un teatro. ¿Cómo las industrias culturales, le preguntamos a Javier, podrían integrarse, aliarse y considerando, por supuesto, la televisión como una de ellas, en la perspectiva de lograr un mejor reconocimiento en relación con las audiencias? Hoy en día lo que tiene que mover el mercadeo no es solo centrarse como si la literatura o las distintas artes, en este caso solo la literatura, hablo de la rama en la que pues yo me especializo, no estar tratada como por allá, tal vez de pronto, lamentablemente en nuestro país como una cenicienta a veces, porque la gente no se entera de lo que pasa en el mundo literario, es todavía muy elitista. Afortunadamente están surgiendo muchas editoriales independientes que están abriendo la puerta a muchos escritores emergentes y se podría hacer alianzas, no sé, tal vez de
hacer magazines, hacer pequeñas entrevistas, pequeños espacios televisivos y paulatinamente ir subiendo para captar, como dije anteriormente, la atención de esos posibles lectores. Poniéndonos todos del mismo lado. Recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos qué más tienen para decirnos ustedes, amables televidentes. Que se actualicen un poco en la publicidad y en las formas de mostrar las cosas, porque ya está muy pasado de moda, como que los comerciales, como lo gráfico sigue siendo igual que en el 2000. Entonces no llama la atención, como que todos los logos son los mismos, todo es igual. Que busquen contenido que le interese a las personas. Digamos, hay muchas veces en las que los programas son censurados o se acaban rápidamente y es contenido que realmente le interesa a las personas. Pues de pronto que le den más oportunidad de emprendimientos audiovisuales para que le llame la atención a las personas. Que sea más dinámico con jóvenes y que ellos mismos participen y también participen, digamos, en talleres o en algo como en concursos. Eso sería algo bacano, algo bueno para improvisar y que así no se muera la cultura. La televisión es un medio importante de difusión para que grandes, chicos, gente de todas las edades pueda ver no solo entretenimiento, sino también se culturicen y no dejen morir como lo que ha pasado durante la historia. Muy bien, lo que dicen nuestros televidentes nos introduce en la siguiente parte de nuestro espacio en relación con temas, con estéticas, con narrativas de las expresiones culturales. Le preguntamos a Daniela Bejarano de CMI, según su experiencia y su trabajo, ¿cuáles son los temas de interés en estos momentos en televisión para las audiencias? Es importante entender el periodismo cultural como una especialidad y no simplemente como una sección de entretenimiento ligera. En mi caso abordamos temas diversos bajo la gran sombrilla que es la cultura. Expresiones artísticas como la música, danza, cine, literatura, pintura, moda e incluso temáticas ambientales. Es muy fácil desenvolvernos en esta área porque somos un país lleno de talento. Por ejemplo, desde una exhibición en un museo de arte hasta el lanzamiento de un álbum o un libro como Cumbiana de Carlos Vives, en donde habla de los orígenes de la cumbia. Eso evidencia lo que somos. Muy bien, María Fernanda, ¿la televisión se quedó anticuada, como decían los televidentes, en su forma de narrar el arte y las expresiones culturales? Bueno, yo pienso que la televisión, como todos los medios de comunicación, podrían abrir espacios como más especiales para los artistas visuales, para los artistas plásticos, escénicos, etcétera, etcétera. Como abrir un canal para que se les puedan enviar noticias relacionadas con su tipo de actividad y con esto hacer pues como alianzas con escuelas de arte, fomentar más las convocatorias. Bien, nos escriben los televidentes, David, entre los correos que propiciaron este espacio, diciéndonos que la mirada de la televisión todavía sigue siendo muy vertical, muy distanciada, que no involucra mayormente a los actores de las manifestaciones culturales. ¿Nos falta todavía cercanía con esos procesos culturales y esas manifestaciones? Yo he pensado bastante en esto en el caso de la música y pensaba hace unos días que sería muy bonito que nosotros hiciéramos una interpretación de la Filarmónica de Bogotá en donde, desde el punto de vista de la interpretación, sea el televidente o quien está escuchando desde el público, de manera presencial o virtual, el que nos sugiera qué tipo de final le gusta más, no en las notas, sino en la intención. Por ejemplo, si en el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven comienza taratatán o comienza taratatán. Todo ese tipo de cosas deben ser muy importantes, que quien está del otro lado también participe en el acto creativo. Ahí tenemos todavía mucho que aprender. Interacción con las audiencias y con los públicos. Julio César, sigamos transmitiendo inquietudes de nuestros televidentes. Se quejan algunos de ellos que en la televisión la cultura y las expresiones culturales se quedaron en el terreno de la agenda,
en la perspectiva de tiempo futuro, procuracional, ¿verdad? ¿Es verdad? Yo creo que es parte también un poco de la supervivencia, ¿no? Como de comunicarle a la gente lo que es más cercano, y en este caso el tema de agenda es fundamental. No es fácil para un canal de televisión tomar la decisión de buenas a primeras de hacer una reflexión filosófica sobre la cultura, quizás sea mucho más masivo y le permita cumplir mejor sus objetivos si alude a actividades específicas que le llegan a la gente. Me parece que es un comienzo apenas evidente para acercarse a la cultura, poder informar sobre los eventos que vienen. Ya más adelante veremos si es mejor también hacer alguna reflexión mucho más profunda más allá de la agenda. Más cubrimiento, más relato. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han hecho llegar recientemente. Es triste tener que apagar la tele porque ya no se ve sino La Rosa de Guadalupe. No a todos los televidentes nos gusta esta serie. No pido que la quiten porque hay muchas personas que la ven, pero es demasiado tiempo al aire. Gracias por su atención y el Canal 1 es mi favorito. Nos escribe Lady Joana Acosta. Muy bien, se refiere la televidente a la emisión de la serie de manera continua como se hace en otras plataformas. Hay percepciones distintas y aquí potenciamos todas las voces. Quería pedirles un favor a ustedes los del Canal 1. Es que siempre he querido ver Naruto Clásico en su canal. Quisiera por favor que empiecen a presentar Naruto Clásico completo para que todos veamos en las mañanas anime. Nos escribe Jean Paul Tamayo Padilla. Es enorme la audiencia del anime en nuestro canal y ahí están sus perspectivas para nuestro departamento de programación. Hola, quiero presentar mi molestia frente a los comerciales que pasan durante el programa de Guerreros, ya que es un programa que se ve con niños y en familia, y pasan continuamente comerciales mostrando escenas de besos y escenas de sexo. Quisiera solicitar filtros adecuados para el horario que es franja familiar. Gracias. Nos escribe Andrea Díaz. Nunca sobrará la recomendación de pensar que es audiencia y público familiar y que es un programa al que tienen acceso los niños y además mucha acogida entre los niños y las niñas. Así que potenciamos esa voz. Daniela, te preguntamos para retomar nuestro espacio e irnos a la parte final de conclusiones. Las entidades culturales deben proyectarse más, ¿de qué forma deben interactuar con los medios de comunicación y muy particularmente la televisión para ser más escuchadas y lograr impacto en este medio masivo? Pienso que las industrias creativas son la clave del desarrollo de un país hoy en día y que las entidades culturales no solo deben concentrarse en visibilizar los avances de sus proyectos, sino también en buscar estrategias para impulsar a los gestores culturales o artistas que estén en distintas regiones del país, ya sea con incentivos económicos o con darles espacios en diferentes medios, redes sociales o alianzas con figuras públicas que les den reconocimiento. Muy bien, ya hemos avanzado a lo largo del espacio en algunas sugerencias o inquietudes para la televisión y para los televidentes, pero también para quienes son productores, autores, creativos o artistas. Tenemos 3 tipos de recomendaciones entonces para lograr que la televisión sea eficiente narrando esas manifestaciones en los tiempos que corren. ¿Qué sugerencias, María Fernanda, se te ocurren para unos, para otros, para artistas, para productores, para televidentes en la idea de lograr un mejor relato televisivo? Yo pienso que falta más presencia de los medios e igualmente para los artistas emergentes, talentos nuevos, gente que está saliendo al mercado nuevo. Y es importante también resaltar esos artistas que no solamente a nivel local, sino internacional, están dejando nuestro país en alto, en sus exposiciones, en bienales o en convocatorias, como ya lo he dicho. Y esto es importante para nuestro país porque gracias a ellos nos dejan un buen nombre por fuera. O sea, esto es importante que lo resalten más dentro de los medios. David García, ¿qué podemos hacer en la televisión? ¿Qué pueden hacer los televidentes? ¿Y qué pueden hacer ustedes para lograr un mejor relato televisivo de las expresiones culturales? Pues yo creo, uniéndome a lo que acaba de decir María Fernanda,
es que quienes programan y quienes diseñan qué tipo de cosas se pueden mostrar sean más atrevidos y que, digamos, en esa apuesta que la entendemos de luchar por el mercado, no escojan el camino más rápido o el camino más fácil de mostrar lo inmediato. Allí, digamos, creo yo que hace falta un poco de reflexión en esto, y es darse cuenta que realmente, por ejemplo, en el caso de la música clásica, si alguien tuviera que mostrar un producto que la gente está escuchando mucho en una radio muy popular, o si tienen que mostrar una orquesta clásica tocando una sinfonía de Tchaikovsky, pues optarían por lo primero, porque creen que va a ser más taquillero eso. Y es cierto, va a hacerlo en lo inmediato, pero a largo plazo y en el mediano plazo se ha demostrado con suficiencia que los clásicos son mucho más taquilleros que lo inmediato. Muy bien, Carlos, ¿cómo reivindicar, cómo traer a colación temas de distintas expresiones culturales? Yo creo que ahí lo más importante es que haya editor. En ese caso, si lo que queremos es recuperar la gran cultura, pues va a ser necesario y es muy importante que haya una persona pues más adulta, que también tenga la misma sensibilidad y que les dé línea a los jóvenes periodistas, mostrándoles cuando una noticia cultural es de gran trascendencia y hay que registrarla. Julio César, conviniendo en que la cultura es una sola y que, como decíamos al comienzo, toda televisión es cultural, ¿cómo podemos hacer desde acá para recuperar todas las manifestaciones culturales, especialmente aquellas que tienen que ver con la literatura, con las bellas artes, con la música clásica, etcétera? ¿Y cómo podemos vincular a los televidentes para que se la tomen en serio y la consuman mayoritariamente? Yo creo que el gran reto ahí es hacer que la cultura sea divertida. Por ninguna razón la cultura tiene por qué ser aburrida. Bien presentada, incluso temas que aparentemente son duros pueden ser muy fácilmente consumibles. Yo tengo un ejemplo a ese respecto, y es que nadie se hubiera imaginado que una serie sobre ajedrez fuera divertida y fuera masiva. Y acaban de entregar los premios Globos de Oro en Estados Unidos a una serie sobre el ajedrez que se llamó Gambito de Dama y que estaba tan bien construida y tan bien hecha que la hizo divertida y explicó y seguramente generó que mucha gente se aficionara al ajedrez. Yo creo que el reto ahí es ser muy creativos, hacer asequible la cultura a la gente, hacerla divertida, hacerla provocadora, como sugería David, ser atrevidos en ese esfuerzo y no temer además violar ciertas reglas no escritas sobre cómo debe ser la cultura. Por el contrario, es bajar del pedestal a Beethoven y bajar del pedestal a la literatura e involucrarlo con la gente y con lo que más le interesa. María Fernanda Cuartas, artista, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también, igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. David García, maestro y director de la Filarmónica de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchísimas gracias, y gracias por esta reflexión tan importante en un momento en el cual yo diría que más que regresar a la normalidad, debemos resetearnos, debemos repensar el discurso con el cual actuamos como artistas, como gestores culturales y desde los medios de comunicación con el público. También agradecemos a Carlos Restrepo, periodista, a Daniela Bejarano, también reportera de CMI, y a Javier Castellano, autor de la novela Esquizofrenia, por su participación con nosotros esta mañana. También agradecemos a todos los televidentes que se han comunicado con nosotros a través de diferentes plataformas y a todos los que sábado a sábado nos sintonizan a esta hora. Recuerden que los esperamos a las 7 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Aquí escucharemos dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.